Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 173 y el título de esta reflexión es Anímense, Jesús ha vencido al mundo. Las lecturas las encontramos en Amós capítulos 4 al 6, en el libro de Oseas capítulo 7 desde el verso 12 hasta el capítulo 8 verso 14 y en el Evangelio de Juan capítulo 16 versos del 16 al 33. En este mundo tenemos muchas aflicciones, muchas dificultades, pero nuestra esperanza está en que Jesús venció al mundo. Él en la cruz puso toda la oscuridad en el estrado de sus pies, lo que significa que nosotros no le debemos dar más poder a la oscuridad. Debemos centrarnos en Cristo. Él es nuestra esperanza y nuestro gozo. Pero yo sé que las ideologías modernas nos invitan a mirarnos a nosotros, a nuestras capacidades, y mirándonos a nosotros nos desanimamos porque no vemos los avances que pensamos que queremos, o para lograrlos debemos pasar por encima de muchos principios, por encima de muchas personas. Por eso cuando nos centramos en el yo, terminamos peor de cómo empezamos. Pero esa es la invitación que hoy la palabra nos hace, a estar alegres porque Jesús lo venció todo en la cruz. Si tú crees, eso es para ti. Amós 4 es una advertencia severa donde Dios reprende a Israel por su opresión a los pobres, su hipocresía religiosa y su terquedad. A pesar de los constantes castigos y oportunidades para cambiar, el pueblo se negaba a arrepentirse, lo que los dirigía hacia un juicio inminente. Mira que la razón de ser de todo lo que Dios nos propone no es coartarnos, sino darnos una libertad. Y en esa libertad nos invita a salirnos de nosotros mismos y pensar en el otro. Por eso, si alguien te dice que es cristiano y cierra su mano para ayudar, oprime al necesitado, no lo es, porque el Evangelio de Cristo está para cobijar, para ayudar, para dar, para servir al que lo necesita. Ustedes, vacas de Basán, que están en el monte de Samaria, que oprimen a los pobres y quebrantan a los menesterosos, que ordenan a sus esposos llevarles vino para embriagarse. Oigan esta palabra: el Señor ha jurado por su santidad. Vienen días en que ustedes serán arrastradas con ganchos y sus descendientes con anzuelos de pescador. Saldrán en fila por las brechas unas tras otras y serán expulsadas del palacio. Palabra del Señor. Mira que nos está hablando a nosotras las mujeres de querer tener lo mejor sin mirar las necesidades de los otros y exigirle a nuestros esposos que tienen que cumplirnos todos esos deseos caprichosos que tenemos. A pesar del castigo, Israel no aprende. Nosotros somos de dura cerviz. Vayan a Betel y sigan pecando. Aumenten sus rebeldías en Gilgal. Traigan sus sacrificios cada mañana y sus diezmos cada 3 días. Hijos de Israel, ofrezcan sacrificios de alabanza con pan leudado y háganlo saber. Anuncien sus ofrendas voluntarias, ya que así lo quieren. Palabra del Señor. Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Hubo falta de pan en todos sus pueblos, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. También les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Sobre una ciudad hacía llover y sobre otra no. En parte llovía y la parte donde no llovía se secó. La gente de 2 o 3 ciudades venía a una sola ciudad para beber agua, pero no saciaban su sed. A pesar de eso, ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Mira que a pesar de las dificultades que el pueblo de Israel vivía,
no podían reconocer que lo que les faltaba era Dios. Buscaban saciar su sed de diferentes maneras, pero esa sed solamente la sacia Dios. Los herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró la multitud de sus huertos y viñas y sus higueras y olivares, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Envié contra ustedes mortandad, tal y como lo hice en Egipto. Maté a filo de espada a sus jóvenes, dejé que sus caballos fueran capturados y además hice que el hedor de sus campamentos les llegara hasta las narices, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Los trastorné como cuando trastorné a Sodoma y Gomorra, hasta parecían un tizón retirado del fuego, pero ustedes no se volvieron a mí. Palabra del Señor. Por lo tanto, Israel, voy a darte el trato que mereces, y puesto que así te voy a tratar. Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Aquí está el que forma los montes, aquí está el creador del viento, el que nos da a conocer sus planes, el que convierte la luz en las tinieblas, el que recorre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor, Dios de los ejércitos. Mira que por más que Dios quitaba la cobertura para que Israel cayera en ruina, para que pudieran volverse de todo corazón a Dios, Israel no se volvió a Dios. Israel siguió pecando y amontonando cada vez más ruina, porque cada vez que nos separamos del plan de Dios, pues nuestra vida se va arruinando. O sea, el diseño de Dios tiene un propósito, porque Él sabe cómo hemos sido construidos, y por eso lo que Él nos presenta y nos propone es lo que va a hacer que nosotros nos desarrollemos plenamente. Dios no coarta la libertad, nos lleva a vivir en libertad con plenitud. Amós 5 es un llamado urgente al arrepentimiento, a la verdadera justicia social. El profeta denuncia la hipocresía de un pueblo que participa en rituales religiosos mientras oprimía a los pobres. Advierte que solo un cambio genuino hacia el bien evitará la destrucción nacional. Lo que vivimos en cada pueblo, en cada nación, se entiende que no nos hemos arrepentido, porque cuando no hay ese arrepentimiento no nos duele el otro. Lo que necesitamos realmente es conocimiento de Dios, no un partido político que hable de justicia social, no un presidente que quiera erradicar la pobreza. No, necesitamos de Dios en el corazón de cada uno de nosotros, un arrepentimiento genuino, que podamos reconocer que nos hemos creído nuestros propios dioses y que no aceptamos lo que nuestro Dios, hacedor y creador, tiene para cada uno de nosotros. Este es el verdadero arrepentimiento. Reconocer que Dios no es nuestro centro, que lo que Él propone no nos llama la atención. Pero si no pasamos dificultades, no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Llamado al arrepentimiento. Ustedes, pueblo de Israel, oigan este canto fúnebre que elevo por ustedes. La virginal Israel ha caído y no volverá a levantarse. Se halla postrada en el suelo y no hay quien la levante, porque así ha dicho el Señor. La ciudad que salga con 1000 soldados volverá con solo 100, y la que salga con 100 volverá con solo 10. Así será en todo Israel. Pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel. Si ustedes me buscan, vivirán. Pero no me busquen en Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen por Berseba, porque los de Gilgal serán llevados al cautiverio, y los de Betel serán exterminados. Búsquenme a mí, el Señor, y vivirán. De lo contrario, arremeteré como un fuego contra la tribu de José, y la consumiré, y no habrá en Betel quien pueda apagar el fuego. Mira que dice que busquemos al Señor para vivir. Él
es el que nos da esa verdadera vida. Mira que nosotros no nos creamos a nosotros. Tenemos un hacedor y un creador que sabe cómo funcionamos. Por eso la Biblia no es un libro más que debas leer. Es el manual de cómo funcionamos. Es el manual que nos ayuda a comprendernos en toda nuestra totalidad. Es el manual que nos abre los ojos, que nos desarrolla todos los sentidos para poder vivir en plenitud según el diseño de Dios. Él es el único que nos da vida. Ustedes, los que convierten el juicio en amargura y arrojan por el suelo la justicia, busquen al creador de las Pléyades y el Orión, al que convierte las luz en las tinieblas y hace que el día se oscurezca como la noche, al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Su nombre es el Señor. El Señor despoja de su fuerza al violento y trae la ruina sobre sus baluartes. Pero ustedes aborrecen a quienes los reprenden en las puertas de la ciudad. Detestan a los que hablan con rectitud. Por lo tanto, y puesto que ustedes ultrajan a los pobres y le cobran impuestos por su trigo, jamás habitarán las casas de piedra labrada que han construido, ni beberán jamás el vino de las hermosas viñas que plantaron. Yo sé muy bien que ustedes son muy rebeldes y que cometen grandes pecados. Sé también que oprimen a la gente honrada, que reciben soborno y que en los tribunales impiden que los pobres ganen su pleito. Vivimos en tiempos tan corruptos que la gente prudente prefiere callar. Busquen lo bueno y no lo malo, y vivirán. Así el Señor, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes como dicen que está. Aborrezcan el mal, amen el bien, en los tribunales impartan justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Mira que una de las cosas que vemos ahora es que no estamos relativizando el mal. O sea, no estamos separando el bien del mal. Creemos que el mal es algo que ahora es justificable. Siempre encontramos una razón para justificar, pero no es así. Dios aborrece el mal. Él aborrece que nos destruyamos, que destruyamos a otros. Pero ahora, con las nuevas corrientes y con todo, ya no sabemos qué es bueno. A lo bueno lo estamos llamando malo y a lo malo lo estamos llamando bueno. Es un relativismo pragmático terrible, aterrador. En los tribunales imparta justicia. Tal vez entonces el Señor y Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por lo tanto, así ha dicho el Señor y Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto y en todas las calles se quejarán. Al labrador lo llamarán a guardar luto y a los que sepan cantar endechas a endechar. Cuando yo pase en medio de ustedes, en todas las viñas habrá palabra del Señor. Hay de los que anhelan que llegue el día del Señor. ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. Será como cuando alguien huye de un león y se topa con un oso. O como cuando alguien entra en su casa y al apoyarse en la pared, una culebra le muerde la mano. El día del Señor no será de luz, sino de tinieblas. Será un día sombrío, sin resplandor alguno. Yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrezcan sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presenten como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos, no quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. ¿Acaso en los 40 años en el desierto ustedes los israelitas me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Al contrario, llevaban en andas al tabernáculo de sus ídolos Moloc y Kiun, cuya estrella ustedes mismos se hicieron. Por eso haré que a ustedes se los lleven más allá de Damasco. Palabra del Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos. Dios se pasa toda la vida de cada uno de nosotros buscando la manera
de que le conozcamos, porque se trata de que Él nos dio un libre albedrío, de que podamos decidirnos por Él. Él nos permite irnos hacia la más extrema oscuridad, pero nos trae hacia su luz admirable, para que cuando toquemos fondo podamos reconocer que hay un Dios con un diseño perfecto, que sabe cómo funcionamos y que sabe qué nos conviene. Pero cuántos golpes te des, cuánto te cueste, depende de tu decisión. Él es un caballero. Él no va a hacer nada en tu vida que tú no le permitas hacer. En Amós 6, el profeta condena la indiferencia, el orgullo y el estilo de vida lujoso de los líderes de Israel. Advierte que la riqueza y la falta de seguridad terminarán en tragedia nacional, juicio divino y exilio si ignoran la injusticia social. Mira que todos estos capítulos hablan de que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, y el rico, por más que tenga, no se le mueve la mano a ayudar al que lo necesita. Eso es terrible, porque todos nosotros somos embajadores de Cristo. Si tú te dices cristiano y no das de lo que tienes para ayudar a otro, no te desprendes de lo que, es tuyo, tú lo trabajaste, pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio el talento? Todo es de Dios. Todo le pertenece a Él. Aquí nosotros solo administramos las riquezas de Dios y no ayudamos. No te llames cristiano si tú cierras la mano al que lo necesita. En cualquier aspecto de la vida, en cualquier área, en cualquier circunstancia, estamos llamados a darnos, a dar, así como Cristo lo hizo por ti y por mí. Destrucción de Israel. Hay de ustedes los que viven tranquilos en Sión. Hay de ustedes los que viven confiados en el monte de Samaria. Ustedes que son la gente notable e importante entre las naciones y a quienes acude la casa de Israel. Pasen a Calne y Mire. De allí vayan a la gran ciudad de Hamat y prosigan luego a Gad de los filisteos. Vean si aquellos reinos son mejores que estos reinos y si su territorio es más extenso que gusto. Hay de ustedes que creen posponer el día de la calamidad, pero hacen que se acerque el reino de violencia. Ustedes duermen en camas de marfil y reposan sobre sus divanes. Se alimentan con los corderos del rebaño y con los novillos que sacan del engordadero. Gorgojean al son de la flauta y como si fueran David inventan instrumentos musicales. Beben vino en grandes copas y se perfuman con las mejores fragancias. Pero nada les importa que José se halle en el desastre. Por eso van a encabezar a los que marchan al exilio. Ha llegado el fin de tantos festines. No teniendo tanto, no nos duele el orden. Se ha perdido la empatía. Y eso es algo que nace intrínsecamente con nosotros. Porque cuando un bebé llora y a su lado hay otro, este llora junto con él. ¿Por qué? Porque está siendo empático con lo que el otro bebé está sintiendo. Nuestro Señor y Dios ha jurado por sí mismo. El Señor y Dios de los ejércitos ha dicho: no soporto la soberbia de Jacob, aborrezco sus palacios. Por eso voy a entregar al enemigo la ciudad y todo lo que hay en ella. Va a suceder que si en una casa quedan con vida 10 hombres, esos 10 morirán. Y si el pariente de algún difunto quiere sacar de la casa los huesos para quemarlos, dirá a quien esté en el fondo de la casa: ¿hay todavía alguien contigo? Y si aquel contesta que no, este dirá: calla, no vaya a suceder que mencionemos el nombre del Señor. En efecto, el Señor ha dado la orden de reducir a escombros la casa mayor y de abrir brechas en la casa menor. ¿Acaso corren los caballos por las peñas? ¿O se hará en ellas con bueyes? Entonces, porque ustedes han convertido la justicia en veneno y el fruto del derecho en amargura. Ustedes se alegran por Lodebar y se jactan de haber conquistado Carnayim con sus propias fuerzas. Pues tomen en cuenta, israelitas, que yo voy a lanzar contra ustedes una nación que los oprima desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Araba. Palabra del Señor y Dios de los ejércitos. No, nosotros de seres humanos somos muy duros. Por eso fue el sacrificio de Cristo, para que el Espíritu viniera a cada uno de nosotros
y nos diera esa convicción de pecado y poder entrar a ese verdadero arrepentimiento que nos transforma la vida. Oseas 7, del verso 12 al capítulo 8, verso 14, abarca una sección del Antiguo Testamento donde el profeta Oseas expone la infidelidad, hipocresía y el eminente juicio sobre el reino del norte de Israel. Dios advierte sobre las consecuencias de abandonar su ley. Los mandamientos tienen una razón de ser y es tener una vida de justicia social, realmente, porque el mandamiento habla de dos cosas que Jesús las resumió: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, amarlo como Dios te ama. Entonces, si hay estos principios y bases, pues las cosas son diferentes. Pero hemos visto que los mandamientos en algo como que nos coartan, pero realmente los mandamientos nos llevan a vivir en la verdadera libertad. Pero solo Cristo los cumplió y en Él, por su gracia, nosotros podemos cumplirlos al recibir su amor, al recibir su perdón. Eso empezamos a dar. Nos vamos a seguir equivocando porque estamos en un cuerpo que tiene apetitos y deseos, pero Cristo nos va transformando, Cristo nos va limpiando. No abandonemos la ley de Dios, o sea, no abandonemos ese plan de salvación que recibes cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvo. Pero no te quedes solamente con eso, porque la gente dice, bueno, me salvo y que no me voy para el infierno. No, es desde acá, es que tú puedas ser una imagen viva de Dios, que tú le entregues todas las áreas de tu vida para que Él venga y complete lo que te falta para eso que Él diseñó para ti, para que Él venga y sane lo que tú has dañado, para que Él venga y restaure y puedas vivir esa vida de plenitud aquí y extender el reino de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Cuando vayan allá, les tenderé una red y haré que caigan como pájaros. Los castigaré como ya se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Les sobrevendrá la destrucción, porque se rebelaron contra mí. Yo los redimí y ellos dijeron de mí puras mentiras. No claman a mí de todo corazón, sino que gritan acostados en sus camas. Se juntan para el trigo y el vino, pero se rebelan contra mí. Yo los he entrenado, he fortalecido sus brazos, pero ellos solo intrigan contra mí. Son como un arco engañoso, pues se vuelven, pero no hacia mí. Sus príncipes caen a filo de espada por la soberbia de su lengua, y eso será su escarnio en la tierra de Egipto. El arrepentimiento es diferente al remordimiento. Cuando nosotros estamos arrepentidos, realmente clamamos desde la profundidad de nuestro ser, pero cuando es remordimiento, nos estamos mirando a nosotros. Nos remuerde el hecho de que hicimos algo para lo cual no estamos diseñados. Pero cuando miramos a Jesús, nos arrepentimos por haberlo dañado a Él, negando lo que su sangre hizo para salvar. Él sigue siendo Dios, pero le escupimos la cara. Reprensión de la idolatría de Israel. Llévate la trompeta a los labios, que un águila revolotea sobre la casa del Señor. Y es que no respetaron mi pacto, sino que se rebelaron contra mi ley. Israel clama a mí, Dios mío, nosotros te conocemos, pero en realidad rechaza mis bondades. Por eso el enemigo lo perseguirá. Los reyes que establecen, yo no los he escogido. Cuando nombran a sus príncipes, nunca me lo dicen. Con su plata y su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Samaria, tu becerro te hizo alejarte. Mi enojo se encendió contra ustedes. ¿Hasta cuándo estarán sin poder purificarse? Y este otro becerro de Samaria también es de Israel. No es Dios, pues un artífice lo hizo. Por eso será hecho pedazos. Han sembrado vientos y recogerán torbellinos. No obtendrán mies alguna, ni su trigo producirá harina, y en caso de producirla, gente extraña se la comerá.
Muy pronto Israel será devorado. Será entre las naciones como una vasija sin valor alguno, porque ellos, a la manera de obstinado asno montés, recorrieron a Asiria, y Efraín se compró amantes a cambio de un salario. Pero ahora voy a juntarlos, y aunque se compren amantes entre las naciones, durante algún tiempo sufrirán la opresión del rey y de los príncipes. Efraín multiplicó sus altares, que acabaron siendo altares de pecado. Le escribí las grandezas de mi ley, pero las vio como algo extraño. Ofrecieron sacrificios y comieron la carne, pero eso no me agradó. Yo, el Señor, voy a tomar en cuenta su iniquidad y castigaré su pecado. Ellos volverán a Egipto. Israel olvidó a su Creador y edificó sus templos, y Judá construyó muchas ciudades fortificadas, pero yo voy a prenderles fuego a sus ciudades, y a sus palacios serán consumidos. Dios mío, yo leo esto y veo tantas veces que Dios me seducía hacia Él, pero yo cerré mi entendimiento y me dije no, yo quiero vivir mi vida a mi manera, porque era la basura que me habían metido, que yo tenía que empoderarme, salir, mejor dicho, tocar el cielo con las manos, porque esa era la vida y no es así. Realmente hay un rol, hay un papel, y yo me desligué de todo, absolutamente todo, y Dios ha ido reconfigurando mi vida a través de su palabra. O sea, es sacar toda la basura que yo recibí para poderme adherir a ese plan maravilloso que Dios diseñó para mí. Es volver y recuperar todo eso que perdí por irme en contra de la única persona que me ama con locura y que dio su sangre por mí en la cruz. Y es lo mismo para ti. ¿Cuántas veces vas a aumentar tus prostituciones? Vas a ir detrás de dioses que tú mismo has construido, que la sociedad te ha construido, cuando hay un Dios maravilloso que espera y se muere de amor. En Juan 16:33, Jesús prepara a sus discípulos para su inminente muerte y resurrección. Les asegura que su dolor temporal se transformará en una alegría inmensa y permanente. Además, les advierte sobre las dificultades del mundo, pero les promete paz y confianza, porque Él ya ha vencido al mundo. Ningún mal te sobrevendrá. Si tú crees en Dios, pasarás por dificultades, pero no podrán destruir. No lo podrás. El mal no prevalecerá, porque no hay ninguna arma forjada que contra ti prevalezca cuando tú estás guardado en Cristo Jesús. Cuando tú crees en lo que Él hizo por ti, que todo fue consumado en la cruz, que el enemigo fue puesto en los estrados de los pies de Cristo, y que hoy nosotros luchamos desde la victoria. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. La tristeza se convertirá en gozo. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Y también porque yo voy al Padre. Así que decían: ¿qué es esto de todavía un poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle, así que les dijo: ¿se preguntan ustedes acerca de que dije todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer dé a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. En aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Cristo murió para que nosotros pudiéramos
tener libre acceso al trono de la gracia, donde está el Padre. Y por eso el nombre de Jesús es el nombre que está por encima de todos los nombres, ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, porque Él cumplió todo, porque Él fue obediente y porque Él se sacrificó, fue ese cordero sin tacha y sin mancha. No hay nadie por encima de Él. Y cuando entendemos esto, podemos ir confiadamente porque Él abrió ese camino para llegar a los brazos de papá y pedirle todo lo que necesitamos para vivir en plenitud aquí. En plenitud es desarrollar todas las habilidades que Dios puso en cada uno de nosotros para nuestros trabajos, para la extensión del reino, para nuestra familia. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y en el nombre de Jesús todo se dará. Si no tienes la fe para creerlo, pídela, porque la fe proviene de Dios. Yo he vencido al mundo. Les he hablado de esto en alegorías, pero viene la hora en que ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Mira que papá quiere una relación personal contigo, por más que Jesús sea nuestro intercesor, que sea ese camino al Padre, no nos podemos quedar en Jesús. Lo que Jesús hizo era permitirnos llegar al Padre. Yo recuerdo que una vez en oración el Padre me mostró que yo iba de la mano de Jesús, pero estaba lejos del Padre, o sea, me había quedado en Jesús. Y recuerdo que yo lloré. Yo le dije, no papá, yo quiero estar contigo. Jesús me soltó de la mano y me llevó a ser Padre. O sea, porque es Él, el Padre, el que nos proporciona todo. Jesús y el Padre son uno, pero es el Padre, como dice aquí su palabra, el que nos da todo, el que nos concede todo. A Él debemos ir, debemos abrazarlo. Así como María nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y ya no dices ninguna alegoría. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creen? La hora viene y ya ha llegado en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mira que Jesús dice algo maravilloso. El Padre está conmigo. Dios Padre siempre está contigo. El Espíritu Santo siempre está contigo. Y Jesús siempre está contigo porque son una sola, un solo Dios manifestado en tres personas. Y Dios es persona. O sea, quiere una relación personal contigo para ser transformados por esa presencia maravillosa. Y Jesús nos recuerda que en la cruz Él venció toda la oscuridad que hay en el mundo. No debemos tener miedo. Tenemos que llenarnos de la luz de la gracia, porque nuestra luz va a encender la luz de otros, porque nuestra luz va a disipar toda oscuridad, porque no hay ninguna comunión de la luz con la oscuridad, porque cuando la luz llega, todo es iluminado. No tengamos miedo, confiemos en Jesús y su obra consumada. Confiemos en el Padre, que todo lo ha hecho perfecto, y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, ese amigo fiel, es el que nos guía para que Cristo sea glorificado en nosotros. Nos muestra esa verdad de la salvación completa y nos lleva
de regreso hacia el diseño original. Hay un diseño para cada uno, hay una razón de ser para todo. Dios no nos coarta, Dios nos ayuda a vivir en la plenitud que Él diseñó y solo Él nos puede llevar porque solo Él tiene los planos de toda su creación. No le demos más poder al enemigo. Crezcamos en el conocimiento de Dios, en pasar tiempo en su presencia. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le pedimos al Padre que aumente nuestra fe para poder ver a Jesús y su obra consumada en la cruz. Que podamos creer en esa gracia que nos transforma, que nos libera y que nos lleva a dar fruto. Que hagamos del Espíritu Santo nuestro fiel amigo y compañero para que podamos vencer al mundo como Cristo lo venció. En Él, escondidos en Él, eso es posible. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.